¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? Gracias por acompañarnos en Contragolpe, como todos los sábados. Y bueno, este es un sábado especial, es un sábado de balance, ya con la mirada un poco más detenida en lo que aconteció el domingo pasado, en las elecciones PASO, que creo que a todos, sin excepción, nos dejó sorprendidos. A algunos nos dejó sorprendidos y estupefactos por lo que se avecina. Es decir, en lo personal, nunca pensé que Javier Milei podía ser el candidato más votado, ergo, por ser el único en su competencia, primera fuerza de las PASO. Y bueno, como toda crisis, porque yo considero que esta es una crisis de la política, es una crisis de la economía, digo, como toda crisis requiere necesariamente de una mirada poliédrica. No podríamos abordar el fenómeno Milei desde un solo perfil, desde un solo lado. Me parece que nos comeríamos unas cuantas curvas. Podríamos pensar, por supuesto, en que el hartazgo del ciudadano de a pie, la ciudadana de a pie con la política, le generaba una adhesión. Eso no está en discusión, sin ninguna duda. Este experimento diseñado esencialmente por la doctora Fernández de Kirchner, de poner a un fronting que es Alberto Fernández, no funcionó. Es evidente que no funcionó. Basta mirar indicadores económicos gruesos, inflación, tipo de cambio, márgenes de pobreza o indicadores de pobreza. La opinión pública, que había decidido salir del experimento cambiemita del 15-19, se vio frustrada, ¿no? Siempre digo que hay votantes que van y que vienen y que son los que definen muchas veces la elección, ¿no? Es decir, no hay ninguna posibilidad, si el señor Macri en el 15 hizo 51 puntos en balotaje, que no haya habido votos que se fueron y vinieron. Es decir, si en el 11 Cristina hizo 54 y Macri hizo 51 en el 15, quiere decir que alguien votó a Cristina en el 11 y votó a Macri en el 15. Y ese mismo señor o señora en el 19 votó a Fernández. ¿Ok? Es decir, ese señor, esa señora está evidentemente frustrado, porque sus condiciones fueron a peor, no a mejor. Entonces, este disparador llamado Milei, que ya no es lo voto porque propone tal cosa, sino lo voto para decirle a la clase política tradicional que no me representan, bueno, ahí es evidente que fue uno de los caladeros de este señor Milei, ¿no? Dicho esto, también creo que la política operó. Con más tiempo, digo, si uno se toma el trabajo de mirar números, fíjense, por ejemplo, algunos datos. En la capital federal, que supuestamente debería ser su core business, allí nació, bueno, hizo 17 puntos. Ganó en 4 lugares. En los 4 lugares donde ganó son villas de emergencia. Ganó en la 31, ganó en Zabaleta, ganó en la 1-11-14, ganó en la de Soldati. Lugar donde todos sabemos el efecto, digamos, de los punteros políticos tiene mucha más gravitación. Hay más dependencia, tiene más gravitación. Eso hay que mirarlo con detenimiento. En la provincia de Buenos Aires hizo 24 puntos, fue la tercera fuerza. Ahora, miren con detenimiento los que puedan el voto en el Gran Buenos Aires de distritos manejados por el peronismo y van a ver cómo en la categoría presidente Sergio Massa hace 32 puntos, 31 puntos, 30 puntos y el intendente hace 50. Hay 20 puntos de diferencia. Bueno, insisto, donde las estructuras se mueven y tienen peso, aumenta el factor Milei. Después hay lugares insólitos para que Milei haya ganado. El Gran Tucumán. Insisto, una provincia muy orquestada y muy ordenada por figuras como Jaldo, Mansur. O sea, el peronismo cuando quiere mover aparato, y lo demostró en la elección de la provincia, lo hace. Podríamos decir, sí, del otro lado le comió mucho a los amarillos
del mundo cambiemita, no tengo duda. Fíjense la elección de Córdoba. 33 puntos en Córdoba. Juárez-Elman, digo, kilómetro cero del voto cambiemita en Córdoba. Bueno, ganó Milei. Mendoza, San Salvador de Jujuy y Jujuy, donde Morales era integrante de una fórmula que competía en las PASO, digo, el compañero de fórmula de Rodríguez Larreta, sí, ganó allí Milei. Entonces, digo, ¿hasta qué punto también la política no jugó a aprendiz de brujo? Y creó un monstruo de 1000 caras del que veremos ahora cómo nos desembarazamos, si es que se puede. Porque él ya está embalado, las grandes variables de la economía están mucho más complicadas porque el lunes siguiente a la elección Massa en un compromiso previo evidente con el Fondo Monetario, un compromiso previo, insisto, evidente, bueno, devaluó el dólar oficial, con todo el corrimiento de precios que eso implica. Entonces, ¿cuál es el maná del voto Milei? Y otra de las caras poliédricas, la devaluación, el dólar. Esa sensación de desorden que hace creer a mucha gente que el albur de la dolarización de la economía, bueno, le va a traer tranquilidad, felicidad, estabilidad. Cuando no saben que probablemente esa dolarización no solo le quita a la economía argentina uno de los resortes fundamentales de cualquier política económica, que es la política monetaria. No solo eso, no solo es quedarse indefenso, sino que además, ¿qué van a hacer? ¿Salarios de $20, de $30? Porque la gente que cree que va a ganar $800, porque hoy gana 80.000 pesos, bueno, ya nadie gana 80.000 pesos, ¿no? Evidentemente también, por la inflación lo digo. Dicho todo esto, dejo una última consigna, pregunta, y me voy al debate con Rodrigo Esteves para discutir todas estas cuestiones. ¿No será el momento de reflotar la idea de un pacto democrático, si es que hay lugar para hacerlo, ¿no? Porque es evidente que el mundo Bullrich, que es la que va a competir por Cambiemos, y el mundo Massa tienen evidentes divorcios. Pero digo, ¿un punto en común no sería un pacto democrático? Pues yo considero que Milei, si no está fuera de ese mundo democrático, está en el borde. Entonces, digo, ¿no será ahí un lugar para establecer denominadores comunes y comprometerse que al que pase al balotaje, si es que Milei no gana primera vuelta, atención, hoy yo ya no cierro ningún escenario, porque la sorpresa del domingo fue muy grande, entonces no cierro ningún escenario. Pero en caso de que haya una segunda vuelta, ¿no será el momento de empezar a pensar en un pacto democrático? Tal vez ahora no, porque todas las fuerzas van a competir para ganar y para entrar en el balotaje, pero digo después. Y recordemos por último, y cierro con esto, lo que pasó en Francia en la elección donde Chirac, que iba por la reelección, enfrentaba a Le Pen padre. Bueno, la famosa izquierda caviar, la gauche caviar francesa, decidió tomarse el fin de semana de vacaciones porque consideraba que el candidato socialista, Lionel Jospin, que había sido ministro, no los representaba. Bueno, conclusión, se coló en la segunda vuelta Le Pen padre. Bueno, después la izquierda caviar, con un sentido de Estado, de preservación y refrescando lo que significa la amenaza del fascismo, decidió votar a Chirac, que ganó con el 80% de los votos. Entonces digo, no forcemos ese extremo, pero empecemos a pensar en la necesidad y en la posibilidad de un pacto de las fuerzas democráticas. En un minuto con Rodrigo Esteves empezamos a discutir esto. Ya venimos. Vacaciones. Lo que usted necesita son unas vacaciones en San Juan.
nuestra ciudad. Si buscas un fin de semana de relax absoluto, una escapada en pareja o unas vacaciones familiares, Termas de Río Hondo tiene todo lo que necesitas. Te esperamos con la calidez y la hospitalidad que nos caracteriza. Visita Termas de Río Hondo, Gobierno de Santiago del Estero. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo andás? Muy buenas noches, ¿cómo estás, Roberto? Bueno, ¿qué tan sorprendido? Harto sorprendido, dirían ¿Sí? los amigos santiaguinos. ¿Estás sorprendido? Sí, sí, sí. No lo esperabas, por supuesto. Sin duda, sin duda. Porque además nosotros tenemos un grave problema en el análisis, cuando digo nosotros me refiero a aquellos que vivimos en esta ciudad, que muchas veces está tamizado por la cuestión metropolitana. Y en esta oportunidad la cuestión metropolitana o el olfato metropolitano no nos falló. No, jugó bien. Bueno, jugó bien para lo que creemos, insisto. Para lo que vimos, digo, Sí, o para sí. lo que veníamos conversando, porque uno también se siente en infracción con aquel que tiene la amabilidad de sentarse frente a la TV o de buscarnos en el canal de YouTube. Digo, uno venía conversando de algo y lo venía conversando en virtud de números que no eran números de encuestas, eran números de elecciones objetivas, las elecciones que habían ido pasando. Sin ir más lejos, nosotros vamos a tener 3 turnos electorales previos a la presidencial, donde nuevamente Milei no es el competidor. Es decir, nosotros vamos a tener Capitaní yendo de vuelta en la búsqueda de su Reelección. salvación, digamos, política, porque además ha sucedido Ganó Chaco. esta tragedia. Ganó en Chaco Massa, es uno de los pocos distritos donde el peronismo salvó la ropa. Vamos a tener Santa Fe con este candidato que ha dado el batacazo, que es Maxi Puyaro, y veremos si efectivamente alcanza ese empujón que tuvo en ese momento para soportar ahora a un Lewandowski que va mano a mano, ¿no? Un Lewandowski de otras dimensiones y otras características, con un Perotti muy desvirtuado, pero que también refuerza, porque recordemos que con el sistema de boletas él quedó como candidato a legislador provincial. Correcto. Y por otro lado tenemos pendiente otro turno electoral, que ¿Y vos qué pensás? ¿Estás pensando en que la fuerza de Milei ahí... Bueno, claro, yo digo, son fotos, elecciones que no... Son fotos donde difícilmente Milei tenga triunfos. Está bien, El otro después... turno electoral es el de Mendoza. Está bien. Digo, nosotros vamos a tener una sucesión de domingos donde la fuerza de la imagen va a ser o reforzar Massa Rossi como binomio o reforzar Bullrich Petri como binomio. Con distritos además donde la elección se vive con intensidad. Digo, Pero ¿no sería un error darle clave nacional a una elección que vuelve a ser provincial? Digo, porque hay un divorcio muy manifiesto entre... Es que ese es el tema que nosotros no llegamos a dimensionar, porque por alguna razón el votante de las áreas metropolitanas abandonó a Milei, no lo acompañó en esta oleada nacional. Algo sucedió en este votante que en su momento lo eyectó a la vida política, porque en realidad... La emergencia Milei es de una emergencia mediática, no una emergencia política. La emergencia política fue ahora, en el anterior turno electoral, que aparece como un cimbronazo y hoy que naturalmente nos tiene totalmente sorprendido y aún nos tiene... Te doy alguna de las claves, ¿no? Por ahí para buscar esto que vos planteás. Yo lo miré con detenimiento a este fenómeno que vos planteás. Ahora, vos fíjate, en Rosario ganó Milei. Por poquito, pero ganó Milei. Estoy hablando sección candidato a presidente, ¿verdad? En Santa Fe Capital ganó Milei, en Córdoba capital ganó Milei. Es decir, estoy hablando de concentraciones urbanas medianamente potentes, son las más importantes. Mar del Plata ganó Cambiemos. Quiero decir esto, tal vez, como bien decís vos, estemos demasiado contaminados en el fenómeno metropolitano y, por ejemplo, Milei, que es un candidato celeste, de pañuelo celeste, declarado, y que entre las bautades que va acometiendo, porque no ha parado de hacer medios desde que ganó, insiste con que él va a mandar un plebiscito para discutir la ley del aborto. Él en la posición de derogarla, ¿verdad? Creo que ahí
en una ciudad como Buenos Aires, abierta, liberal, progresista, desde cualquier lugar que lo quieras mirar, no pasa lo de Milei. Por eso sacó 17 puntos, creo yo, perdón. Y porque además hubo una fiscalización que también no le interesó que pasara. Es decir, ahí no había que jugar para que Milei ganara, como sí al peronismo en algunos sectores sí le interesó que Milei, para desplazar el voto amarillo, ganara o sacara mucho voto. Dos asteriscos breves de lo que decías de Milei. Un asterisco, la promesa de un plebiscito imposible, porque todo aquello que está tamizado por el Código Penal es imposible de plebiscitar. La Constitución ya lo estableció, es decir, nosotros no podemos ir a votar sobre un artículo del Código Penal. Es algo que ha prometido que hoy no lo puede cumplir. Es decir, en tal caso puede hacer una consulta popular no vinculante, puede hacer una gran encuesta nacional o algo por el estilo. Y dos, siempre recordar, este distrito hace 50 años fue el padre de Fernando de la Rúa contra la emergencia del Frejuli, que se había llevado todo absolutamente puesto precisamente por poner un candidato conservador que era Marcelo Sánchez Orondo. Es decir, el distrito siempre tuvo esos anticuerpos. Bueno, por eso y digo. Viene además de una elección donde se ha llevado casi el 55%. Vos dijiste algo muy interesante, un fallido muy lúcido de tu parte, que fue Cambiemos. Porque en definitiva lo que volvió a escena es Cambiemos. Es decir, acá hubo un periodo que fue Juntos por el Cambio, este periodo que quedó eclipsado por el liderazgo de Horacio Rodríguez Larreta, un liderazgo fuerte, pero que no alcanzó, un liderazgo fuerte que llegó hasta la presidencial, que pareció haber cerrado absolutamente todo. Recordemos los distintos triunfos provinciales. Sin ir más lejos, yo creo que ninguno de los gobernadores quiere que lo recordemos, pero debo recordarlo. Varios de ellos haciendo avisos publicitarios en favor de Horacio Rodríguez Larreta en la semana previa con distintos temas que tenían que ver con sus regiones. Bueno, nada de eso sucedió en este marco de una elección primaria que parecía mucho más potente de lo que fue. Patricia Bullrich le sacó una diferencia holgada a Horacio Rodríguez Larreta. 5 puntos, ¿no? 5 puntos. Una diferencia de un 2-1 cómodo, digamos, ¿no? Un 60-40 cómodo. Ahí hay que reconocer que las encuestas lo venían vaticinando, ¿no? No había encuestas que hablaran del triunfo de Rodríguez Larreta. Algunas excepcionalmente, que además tenían dueños, generalmente estaban vinculadas a Rodríguez Larreta, o sea, esas encuestadoras. La verdad es que ahí las encuestadoras no se equivocaron. ¿Y por qué hablaba de lo de Cambiemos? Porque me da la sensación que acá vuelve Mauricio Macri a escena, ¿no? Esta claro. necesidad imperiosa de él de volver a escena, pero por otro lado también está esta necesidad de él sentirse ganador, entendiendo que él puede ser el gran artífice de un acuerdo, y acá viene el cuco que vos bien agitabas, y del cual hemos hablado acá hace más de 2 meses o 3, que tiene que ver con la democracia o la vuelta atrás, ¿no? Esta idea de un Macri como eje de un acuerdo Bullrich-Milei sin la necesidad imperiosa o interpretando que los votos de Rodríguez Larreta son votos naturales de Cambiemos. Yo vuelvo a decir esto de Cambiemos y los puntos por cambio. Déjamelo poner en disputa. Claro, eso, por ¿no? eso digo, habló de la interpretación que hace Mauricio Macri. Yo creo que acá hay 2 elementos de análisis. Uno, un voto radical que tiene Horacio Rodríguez Larreta a nivel nacional. Cuando digo radical no digo de raíz, sino radical orgánico del ucerreísmo. Sí. Y el otro tema, y esto es algo que ya me ha costado algún cimbronazo en alguna charla, que mucha gente votó a Horacio Rodríguez Larreta desde un lugar que fue un análisis bastante lúcido en torno a la derechización de ciertos sectores de la sociedad, pero que interpretó mal el cuco. El cuco era Bullrich. Efectivamente. Entonces, Rodríguez Larreta tuvo mucho menos voto duro y tiene un voto blando muy grande dentro de esta alianza que es Juntos por el Cambio, que además se está reconfigurando por completo en un Cambiemos. Cambiemos era una alianza más chica, Cambiemos no la tenía Margarita Stolbizer, Cambiemos no tenía protagonismo el radicalismo, Cambiemos era Macri con los apéndices, esta lógica de Macri del 2015, que le funcionó y lo llevó al gobierno. Claro. Pero no es la lógica de lo que fue después y se fue construyendo después de la derrota de 2019, que era un poco la hipótesis que trabajó Rodríguez Larreta, ampliar Cambiemos en Juntos por el Cambio, y por ejemplo en su oportunidad, en la experiencia de la que hacíamos mención santafesina, terminó armando un frente de frentes con el socialismo, por caso. Correcto. A eso no hay espacio. Y no, yo te diría que en las tesis duras de Bullrich, no lo veo. Y el otro tema es de esta semana, hubo una buena foto de los 4,
una buena foto que mejoró mucho En el la Botana. mala imagen del fin de semana y del domingo en Costa Salguero, donde Macri los ocultaba, no los saludó a... No, lo tapó literalmente. Lo tapó a Rodríguez Larreta, pero aparte lo saludó en términos muy fríos Sí, a sí. Morales. Digo, a diferencia de Burri, que por lo menos los presentó como los administradores. Digo, Burri tampoco estuvo, digo, con Morales podría haber dicho también que era el presidente del Comité Nacional del Radicalismo. No lo dijo, dijo el gobernador, pero bueno, digo, en algún lugar, en esas sutilezas, Burri se manejó bien. Lo de Macri fue, acá llegué, acá estoy, soy el el dueño. propietario, exacto. Bueno, ahí también quiero decir lo siguiente, porque me consta lo que digo, está pasando en este momento. Hay ya cortocircuitos muy fuertes con Macri y el equipo de Bullrich. Recordemos, viernes previo a la elección, el propio Milei dice, me llamó Mauricio Macri para felicitarme por la buena campaña que hice. O sea, vos estás saludando al candidato que le termina comiendo muchos votos a tu candidata. Esto ya es científico, digo, lo corroboramos con los votos. El propio Milei vuelve a decir que el domingo a la noche es felicitado por Macri, por la performance electoral, y ya con todas esas molestias, Milei da una serie de reportajes en el canal de La Nación, donde ya no quedan dudas del... Bueno, digo, nunca las hubo, pero si hace falta lo reforzamos. Hay una clara sospecha de que es un canal, si no manejado por Macri, pega en el palo, digamos, ¿no? Y tuvo concretamente 2 reportajes que fueron directamente de alfombra roja para Milei, con títulos ya de presidente electo por poco, donde le pusieron las pizarras para que él tache los ministerios que va a quitar, las secretarías que va a eliminar. Ahí comete la bautada del CONICET, creo que se metió en un jardín que le va a pasar factura a Milei. Ahora hago una salvedad a eso, ¿no? Le va a pasar factura porque ya también en medios que claramente están alineados con posiciones mucho más cercanas, por ejemplo, a Bullrich, salen a decir, no, pará, el CONICET no. O sea, acá hay un límite. La propia Bullrich se despegó. Dijo, no, yo quiero un CONICET. Yo estuve en Silicon Valley y vi argentinos que habían estudiado en el CONICET, que rinden allí muy bien. Tenemos una buena escuela de científicos. Bueno, digo, me parece que si Milei pasa una segunda vuelta, es decir, no resuelve la elección en octubre ahora que viene, es decir, está obligado a ir a una segunda vuelta, creo que va a ser una definición a penales. O sea, tipo Scioli Macri, porque confío mucho en la resistencia democrática de la sociedad argentina. Realmente confío. Si cuando le toca fibras, como la del CONICET, como avances sociales ya que no se discuten más, como el valor de cierto ordenamiento democrático, va a haber una reacción. Confío que va a haber una reacción. Y además porque si hay una segunda vuelta es porque la economía encontró algún piso de estabilidad, si no, no la va a haber. Es decir, si la economía sigue con los niveles de perturbación que tiene, tal vez Milei resuelva el conflicto electoral en primera vuelta. Así que si hay segunda vuelta es porque la economía algún piso va a encontrar. Dicho esto, todo está por verse, porque él efectivamente juega con un elemento sustantivo que es la novedad. Dos elementos. Nos restan 2 meses, es mucho tiempo. Queda mucha campaña. En la política es mucho tiempo. Es mucho tiempo, es mucho tiempo. No es un buen candidato. No es un buen candidato. Cuando decimos no es un buen candidato, quiero ser respetuoso con el televidente que empieza a reírse a carcajadas con el 30% en un triple empate. Hablamos de no es un buen candidato porque no es alguien que tenga consideración por la palabra de un tercero. En estos casos los candidatos tienen e imperiosamente deben dejarse llevar por los terceros, es decir, deben dejarse cuanto menos auscultar a propósito de estos temas. Y las muestras son 2 o 3 cosas, digo, este anclaje que bien hace vos con el tema CONICET, abrir un flanco que puede tener sentido para un público reducido, que es un nicho duro, pero no para ampliar ese 30. El otro tema es educación, es decir, tirar por la borda la 1420, la ley de la educación pública gratuita y obligatoria laica, que en la Argentina marcó un hito en la historia y que no la trajo Juan Domingo Perón, ni mucho menos Néstor Kirchner, ni el cuarto de hora de Eduardo Duhalde, sino que la trajo
el mundo de la generación del 80, el de la Organización Nacional. El presidente era Julio Argentino Roca. No me pongo de pie porque no corresponde, pero digo, como para que tengan dimensión de quién estamos hablando y de qué Argentina estamos hablando. Hablando de una Argentina previa y la irrupción del radicalismo en la historia argentina. Ahí estamos, ahí nos vamos para buscar la ley que él dice que va a derogar porque vienen los vouchers. ¿No? La Argentina Sarmentina. La de Sarmiento, la de Avellaneda, Roca es el presidente, la ley Laínez, 1420. Y el otro tema, la cuestión de la dolarización. Es decir, la autoridad regulatoria monetaria no fue la de un gobierno marxista que no tuvimos en la Argentina, fue en la década del 30, tiempo de la década infame. Es decir, cuando el radicalismo estaba proscripto, no había nacido el peronismo, esa década infame de connivencia entre los militares y los sectores conservadores, convergieron en una autoridad regulatoria monetaria que hoy se llama Banco Central de la República Argentina. Contra eso también va. Digo, acá hay un problema medular. No hay anclaje histórico de Milei que le dé ese nicho donde él tendría que construir poder, que serían los sectores conservadores o neoliberales. Muy bueno tu punto, porque lo rematás, porque además nos indican que nos va quedando poco tiempo, con el tema que a mi gusto es medular para buscar otro de los pactos de Estado que yo creo que habría que buscar. Porque el riesgo, Milei es un riesgo muy grande, porque desgraciadamente en la Argentina las cosas pasan. Por ejemplo, una dictadura militar trastornada decidió tomar las Malvinas. Voy a decir, pero no puede ser, porque enfrentabas a la segunda potencia marina del mundo. Sí, pero fueron y lo hicieron. Es decir, hay decisiones que un día se toman. Bueno, este tipo es capaz de dolarizar la economía. Vos decís, bueno, te metió en un balurdo que después por ahí no puede salir más. Ecuador, de hecho, no pudo salir de la dolarización. Lo dice Correa cada vez que puede. No pudo salir. Bueno, entonces, cierro por qué creo que es imperioso marcar esto. Este es un mundo de confrontación multipolar. La primera potencia de la Tierra está en una guerra comercial sin precedentes con otra potencia emergente brutal como es China. Tener moneda propia para comerciar puede ser fundamental para a veces cerrar acuerdos en un bloque o cerrar acuerdos en otro bloque. Y ese instrumento lo vas a perder si te dolarizás. Entonces, insisto, es el momento de buscar comunes denominadores. Ojalá la dirigencia política tome nota de eso. Ojalá sea así. Señores, nos vamos. Hasta la semana que viene en Contragolpe. Gracias. Chau.